Excelente. Están Ivonne, Julisa y Mónica, ¿verdad? Les voy presentando a Mabel. Voy a leer un extracto de lo que ha hecho, ¿no? De su CBU. La doctora Mabel Guadalupe Aro Peralta es originaria de Aguascalientes, egresada de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestra en literatura en lengua castellana escrita por mujeres y doctora en estudios de género y de las mujeres en la Universidad de Sevilla, España, donde obtuvo la máxima calificación como cum laude con su tesis Escrituras y Escrituras Revolucionarias. Becaria de la Agencia Española de Cooperación Internacional del Programa de Estudios de Género de la UNAM y es integrante de la Comunidad Filosófica de Mujeres Diotima de la Universidad de Verona, Italia. Ha impartido conferencias en el Congreso del Estado de Jalisco y Aguascalientes, en la Universidad Autónoma de México, Guadalajara y Guanajuato. A nivel internacional participó en la Embajada de México en España con la ponencia Escrituras y Escrituras Subversivas en México. Ha redactado diversos artículos científicos con los títulos Subversión Poética, Subversión Política, Safo de Lesbos, de la teoría feminista, Feminismo y Revolución, entre otros. En el año 2013 fue elegida por el Congreso del Estado como consejera del Instituto Aguascalentense de la Mujer y participó en el 2015 como coordinadora para adelanto político de las mujeres de la Comisión de Género del Senado de la República. Como ella menciona, el trabajo más importante que realiza es con las mujeres de Aguascalientes a través de la Asociación Iberoamericana para el Desarrollo de la Igualdad de Género, AC, organismo que actualmente preside y que tiene por objetivo contribuir con el empoderamiento político de las mujeres, la educación en la igualdad y la prevención de la violencia. Entonces, pues ella es la especialista en estos temas. Le agradezco de antemano la participación en esta clase y pues aprovechenla, ¿no? Ella tiene mucha experiencia en estos temas. Entonces, Gracias. Gracias, doctor Mauricio. Pues un honor, también un placer poder colaborar contigo y con los alumnos y alumnas que se estén ahora incorporando a esta charla virtual. Definitivamente agradecerte tu apertura para tratar estos temas que son de vital importancia. Pareciera que están constantemente ya más de moda, pero desafortunadamente pues creo que ahora estamos viendo solo la punta del iceberg de las voces que están saliendo a denunciar este tipo de prácticas que al final son violencia en el espacio laboral y en el espacio de lo público. Y pues definitivamente agradecerte a ti, a la universidad, que me brinde la oportunidad de hablar de estas problemáticas y como pues compartir algunas de las experiencias en el acompañamiento que hemos dado a personas que han sufrido de este delito, de estos delitos, y cómo se han canalizado, cómo hemos de alguna manera contribuido también a construir algunos protocolos de actuación, tanto en el gobierno como en las dependencias públicas y por supuesto también pues no dejamos de lado a las empresas, al sector de lo privado, del ámbito privado, ¿no? Donde también desafortunadamente pues se dan algunos casos de acoso, de violencia laboral, y pues vamos a tratar sobre este tema que definitivamente creo que es del interés y de la competencia de todos ustedes, de todas las carreras que se están incorporando, sea ingeniería, sea el ámbito de los negocios, de negocios internacionales, pues casi todas las prácticas humanas conllevan de alguna manera alguna práctica de violencia, desafortunadamente. Y bueno, pues yo les acompaño a que en esta breve charla que vamos a dar nos adentremos brevemente en los orígenes precisamente de estas manifestaciones de la violencia, porque en su mayoría es hacia las mujeres, aunque no únicamente, pero sí estadísticamente hay un gran margen de mujeres que padecen estas problemáticas, y bueno, también en el caso de los compañeros varones, cómo es que también la padecen y la sufren. Y aparte de las manifestaciones, pues hacer un recorrido de nuestras experiencias personales
Y si laboramos o estamos haciendo prácticas profesionales o si de alguna manera ya estamos en algún centro laboral y nos parece que algunas situaciones no se están dando de la manera más correcta y sentimos eso que no sabemos nombrar, pero sabemos que está mal, pues tal vez estemos pasando o hemos presenciado o alguno de nuestras compañeras o compañeros están pasando por alguna situación de acoso o hostigamiento sexual en el ámbito de lo laboral. Y bueno, saber también cuál es el ámbito legal en este sentido y cómo actuar para poder poner un alto, sobre todo prevenir, como dicen, ¿verdad? Prevenir mejor que lamentar. Y sí, pues hay todo un gran programa de prevención, pero desafortunadamente a veces la realidad escapa pues, a lo que puedas tú prevenir o conocer. Hay veces las violencias se van metiendo por recovecos que de repente ya nos vemos desafortunadamente en esa situación de sufrir el delito, ¿no? Así es que, pues, si me lo permiten, compañera Ivonne, Yulisa, Mónica, con su permiso voy a compartir, si es que lo hago, espero lo hago bien y que se esté viendo, ¿verdad? Ahí está. Ustedes me dicen si se ve bien. Igual pueden interrumpirme cuando ustedes gusten, más que una plática así en donde yo solamente voy a como intervenir o ser la facilitadora, pues sí es de mi interés hacer un intercambio, un diálogo, cuando ustedes gusten comentarme algo o bien que repasemos algún punto muy en concreto, con gusto lo hacemos. Y de esta forma entonces comenzamos con el tema, es acoso y hostigamiento sexual en ambientes laborales, sobre todo pues hablar y saber identificar cuáles son sus principales manifestaciones, también para nosotros saber cuáles son las acciones de prevención y cómo elaborarlas, cómo seguirlas o implementarlas en nuestros lugares de trabajo. Fíjense que les mencionaba yo hace un momento que si bien las denuncias que vemos en este momento en los ámbitos de conciliación y arbitraje o en los diferentes ministerios públicos que hay en un centro de atención de la justicia, pues yo pienso que son, como les mencionaba, creo que la punta del iceberg de lo que no se denuncia y de lo que no se habla. Por tal motivo, ustedes han visto que sí, mediáticamente, en los periódicos, en algunos otros medios de comunicación, pues sí se ha alzado la voz contra este tipo de prácticas en el ámbito laboral, sobre todo a partir de las pocas denuncias que se han hecho y por supuesto pues tenemos estadísticas a partir de las denuncias que se hacen, desafortunadamente no de los casos que se viven, en realidad con lo que nosotros podemos darnos una idea. En México solamente una de 5 personas en un ambiente laboral denuncian este tipo de delitos. Imagínense pues todos los demás contabilizados, más las cifras que no aparecen en las estadísticas. Entonces yo pienso que sí estamos ante un fenómeno mundial que si bien se ha dado cada vez más poca tolerancia a que se presenten este tipo de conductas, lamentablemente pues vemos que siguen pasando. Pero vámonos a hacer un poquito de historia. Por supuesto, nos podríamos llevar todo un seminario hablando de los orígenes de la violencia en razón de género, de la violencia como de alguna manera fenómeno estructural de todas las sociedades en el mundo, pero pues así brevemente nuestra presentación para poder entender el por qué es tan difícil acudir a las autoridades a denunciar este tipo de prácticas. Fíjense que hay, como ustedes bien lo saben, hay hace aproximadamente unos 30 años, casi 40 años, hay un ámbito en las ciencias sociales que está estudiando de manera muy fuerte las cuestiones de género, de cómo viven mujeres y hombres en este planeta, cómo viven que, pues, su acceso, por ejemplo, a los trabajos, su acceso a la política, el acceso a un estado de bienestar, a los derechos primordiales de todo ser humano. Entonces, estos estudios de género, de alguna manera, vienen a ponernos unas gafas, ¿verdad? Para a todas las carreras, de todas las áreas, ciencias sociales y humanidades, derecho, las ingenierías, administración, en todas estas áreas, esta perspectiva de género
que es una perspectiva científica, viene a analizar precisamente pues cómo están viviendo los seres humanos, mujeres y hombres en este planeta a partir de su sexo, de su dato biológico, si nacen mujeres o si nacen hombres, ¿no? Entonces, las expertas, los expertos teóricos mencionan, nosotros los seres humanos vivimos en un sistema social sexogenérico, o el sistema social sexogénero. Esto, ¿a qué hace referencia? A las formas de relación entre mujeres y hombres dentro de una sociedad. Analiza este sistema las relaciones producidas dentro de un sistema de poder, en donde se han asignado diferentes roles para aparentemente poder funcionar en esta sociedad, en donde a las mujeres se les asigna un rol y a las mujeres y a los compañeros varones otro. Esto no crean que es reciente, esto es desde que el hombre pues tiene, digamos, sentido de sociedad, sentido de comunidad, y pues se han delegado roles alrededor del mundo. Sociales, por supuesto, para los funcionamientos y el desarrollo propio de las sociedades. Por supuesto, nuestras sociedades occidentales están sujetas por este sistema sexogénero. Lo que sucede es que se han configurado siempre, desde que tenemos dato histórico, los seres humanos, pues siempre se han configurado en relaciones de desigualdad. Es decir, en todas las sociedades ustedes van a encontrar una jerarquía entre el género masculino y el género femenino. Esto, pues, antropológicamente lo han estudiado, científicamente desde el derecho lo han estudiado, desde el propio funcionamiento de la ciencia lo han estudiado, y muchos historiadores han coincidido que se repite esto en muchas épocas históricas. No por nada, han habido movimientos de mujeres a lo largo del mundo en donde pues se han luchado por conseguir precisamente esa igualdad jurídica, esa igualdad social, no en referencia con los varones, sino en referencia a una Carta Magna de Derechos Humanos que pues decía, los seres humanos por el hecho de serlo tienen derecho a vivir dignamente, a un empleo, a la educación, y pues las mujeres siempre han pugnado en casi todas las etapas históricas por alcanzar estos derechos de los cuales pues muchas veces no fueron consideradas. Entonces, continúo. Voy por acá. Tengo por aquí, compañeros, un video que me gustaría, si pudiéramos verlo. Este es el planeta Tierra. Sí, nomás. Y también se escucha. 6.000 millones de personas. ¿Y quiénes son la mayoría? ¿Los chinos? ¿Los africanos? No. La mayoría de los habitantes del planeta somos mujeres. Algo así como el 52% de la población. Mujeres de Asia, de África, de Europa. ¿Y qué tenemos en común? Que la mayoría dedicamos muchas horas de nuestro tiempo a trabajos productivos y reproductivos como el cuidado de niños, ancianos y enfermos, que no son remunerados. ¿Y cuál es el motivo? ¿Por qué nuestro trabajo es precario o directamente no remunerado? ¿Por qué somos invisibles? Busquemos respuestas. Hagamos un viaje en el tiempo y vayamos al Paleolítico. Cuando el Homo habilis, el Homo erectus y el Homo sapiens habitaban la Tierra, la economía era de subsistencia. Los roles y las labores cotidianas eran realizadas tanto por hombres como por mujeres, sin distinción. Las mujeres participaban en las tomas de decisiones del grupo. Lógicamente, al tratarse de sociedades en las que la supervivencia era primordial, todas las tareas relacionadas con la reproducción y el cuidado eran muy tenidas en cuenta. Y luego llegó la revolución neolítica, que supuso un antes y un después para las mujeres. Como podéis imaginaros, con la práctica de la agricultura y la ganadería se pasa de una economía de subsistencia a una economía productiva. El sistema patriarcal se asienta en los grupos humanos, dejando a la mujer en una posición subordinada y dependiente con respecto al hombre, aunque su trabajo, asociado con los cuidados para la vida, sea fundamental para el sostenimiento de la estructura del propio sistema. La propiedad privada hace acto de presencia y las mujeres se vuelven a los ojos de los hombres bienes intercambiables y reproductores de mano de obra. Una segunda revolución,
La revolución capital, con la aparición del Homo economicus y la economía de mercado, consolidó de manera nefasta esta relación de legitimación del patriarcado. Nuestro sistema responde exclusivamente a los intereses del Homo economicus, es decir, a los intereses de un pequeño porcentaje de la población mundial. ¿Y quién es el Homo economicus? Es un varón. Tiene una edad que oscila entre los 30 y los 60 años, de raza blanca, rico, sano, generalmente heterosexual, de origen europeo y de referencia judeocristiana. Su poder es tal que decide el futuro de todos, de toda la humanidad. El mundo está organizado para satisfacer sus necesidades e intereses. El resto quedamos fuera. Pero las mujeres, que somos la mayoría y que soportamos el 40% del Producto Interior Bruto con nuestro trabajo no productivo de cuidados, tenemos algunas cosas que decir a este Homo economicus que maneja y domina el mercado. La reproducción social que realizamos en casa sostiene el funcionamiento del mercado, un mercado que no reconoce el valor de este trabajo. Los servicios sociales del Estado no podrían sostenerse si no fuera por la economía del cuidado de los niños, los ancianos y los enfermos. Todavía existen desigualdades de ingreso y las mujeres poco cualificadas, a menudo las más pobres, viven en la exclusión. La agricultura, en manos de grandes productores, lleva a la pérdida de la soberanía alimentaria y erosiona la producción doméstica, donde las mujeres jugamos un papel muy importante. Aun cuando nuestra participación en el mercado del trabajo remunerado ha crecido, seguimos teniendo la responsabilidad del trabajo doméstico. Por ello, debemos identificar y hacer visibles las contribuciones de las mujeres al funcionamiento del conjunto de la economía, creando políticas transversales, políticas que tomen en cuenta tanto a hombres como mujeres. Tenemos mucho que ofrecer para superar la crisis económica y todas las crisis con las que convivimos, la alimentaria, la ecológica o la sanitaria, por ejemplo. Crisis que resultan de un sistema predador como es el sistema capitalista, donde prima la ganancia inmediata y el individualismo sobre el beneficio de la mayoría. Evidentemente, hay que cambiar la estructura patriarcal y el modelo de poder, donde solo los hombres deciden. Tenemos que implementar modelos que permitan el mejor vivir de todos los seres humanos, para que todos tengamos acceso a lo básico: sanidad, vivienda, educación y un trabajo digno. ¿Es mucho pedir? Existen alternativas muy claras para empezar a pensar en otro mundo. El sistema capitalista no funciona. Que no insistan. Esta crisis es una oportunidad única para cambiar el sistema con todas las aportaciones que las mujeres pueden ofrecer tras siglos de invisibilidad. Y la pregunta que os hacemos es: ¿estamos en disposición de cambiar el modelo para que la humanidad sobreviva? Compañeros, creo ya regresamos. Sí, sí lo tuvieron la oportunidad de verlo. El tema, lo que les me gustaría escuchar qué opinión les merece este video. Y recuerden, con referencia a que estamos analizando los orígenes de esta desigualdad en el ámbito de lo público, ¿verdad? Por supuesto, estaba hablando seriamente acerca de la participación de más de la mitad de la población mundial, que somos las mujeres, pero también hablaba precisamente de cómo crear mejores condiciones para mujeres y para hombres, ¿no? Cambiar un modelo social para relacionarnos mejor. A eso se refiere. Básicamente yo en este sentido se los presento, pero me gustaría, por supuesto, que ustedes también en el momento que gusten puedan opinar acerca de los contenidos que vamos compartiendo. Y bueno, haciendo un poco de historia, ¿no? También precisamente de dónde surge estas primeras manifestaciones de la desigualdad y por tanto la desigualdad que va a generar violencia, formas de discriminación, que por supuesto en el Paleolítico y en el Neolítico, cuando teníamos estos sistemas y estos marcos de sociedad y de derecho, ahora ya sabemos que estas formas son formas de discriminación, ¿no?
Así es que, bueno, voy a continuar compartiendo los archivos de nuestra presentación, pero yo con gusto los escucho, ¿eh? ¿De qué les pareció el video? A quienes están incorporando. Les recuerdo que estamos haciendo un repaso histórico de cómo se ha construido este sistema sexo-género. Un poco estamos abordando el ámbito de lo social, de la sociología, para luego abordar el ámbito de cómo se construye precisamente o cómo es que se llega a llevar a cabo un acto de discriminación por acoso u hostigamiento sexual en el ámbito laboral. Hacia allá vamos. A mí, Sí. sí, a mí se me hizo bastante interesante el video. De hecho, a veces uno pues está acostumbrado a vivir en una sociedad donde típicamente el papá o el hombre de la casa es el que da el sustento a la familia y la mamá es la que típicamente se queda en casa cuidando a los niños. Y digo, uno lo ve como algo normal porque al final del día pues los dos se apoyan y los dos saben sus roles y los dos saben lo importante que es tanto llevar el sustento a la casa como el criar a los hijos, tener la oportunidad o la dicha de verlos crecer, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay que discernir cuál es el objetivo de la pareja, cuál es el objetivo del esposo y de la esposa, qué es para ellos progresar, qué es lo más importante. Y si tu pareja estudió una carrera y tu pareja quiere ejercerla, pues hay que apoyarla, ¿no? Y si tu pareja quiere quizás ver crecer a los hijos y criarlos y estar con ellos, pues también hay que apoyarlos, ¿no? Digo, todo se tiene que poner una mesa para poderlo hacer de buena manera y a lo mejor sí nos ha tocado ver que, Sí. y a lo mejor es a donde va el tema, que en empresas donde hay personas con el mismo nivel, en el mismo nivel del puesto, tengan diferentes salarios, ¿no? Ahí es donde ya yo veo que sí hay una discriminación, aunque también entiendo que cuando, y puede ser tanto del hombre hacia la mujer como de la mujer hacia el hombre, muchas de las veces la experiencia que ya trae la persona que viene, sea hombre o sea mujer, pues aunque sea el mismo puesto, cambia ahora sí que el ingreso versus su compañero de trabajo y yo pienso que eso pues es normal, ¿no? Hasta cierto punto, porque la experiencia también cuenta. Pero si son, pero estadísticamente me ha tocado ver por ahí, siempre se ha visto bastante más afectada a la mujer que el hombre y es por eso que también pues se da a conocer esos aspectos que hay que considerar, no ponerlos en práctica, ¿no? Coincido contigo, compañero, ciertamente que estas prácticas culturales históricas que han supuesto una subordinación y una discriminación, en este caso, como tú bien mencionas, mayoritariamente a un sector de la población por el hecho de ser mujeres, ¿verdad? Porque pues se les atribuyó de un cierto estereotipo de los cuidados, de estar en un segundo lugar, la otra persona es la que provee, ¿verdad? Bueno, todo este tipo de cosas históricas y culturales, bueno, que no se presenten precisamente a la hora de nosotros aspirar a entrar a un lugar de trabajo o aspirar a ejercer nuestros derechos. Muy bien dicho y coincido contigo absolutamente, que no entra en una práctica de discriminación, sí de negociación, porque pues prácticamente entre la pareja es como se avanza, ¿verdad? Es un equipo, como tú bien mencionas. Ahí el problema, como dice la española filósofa Celia Amoros, que ustedes la pueden buscar en internet, es una gran científica de estos temas,
ella menciona, el problema es cuando la jerarquía y la subordinación se ejerce con violencia y siguiendo estos estereotipos, cuando se obliga a la otra persona. Por ejemplo, cuando se obliga al hombre a ser proveedor y, pues yo me apego a mi educación, ¿verdad? A mi cultura, y como mujer, pues no trabajo. Ahí eso ya no checa, ¿verdad? Igual para las mujeres. De que se queden en casa y menos en este tiempo donde se necesita, pues, por supuesto, trabajar en pareja, ¿no? Para construir las cosas. Creo que también Ivonne Yadira González quiere participar. ¿Cómo te doy voz, compañera? Tú dímelo. Listo. Buenas tardes, doctora Mabel, un gusto. Pues Ivonne González, haciendo referencia a lo que estamos comentando, ¿no? Pues partimos de un hecho cultural que la mujer esté siempre como subsidiada, ¿no? Por el hombre, o siempre desde la prehistoria el hombre es el proveedor y la mujer es la que se encargaba, pues ahora sí, de labores de hogar, ¿no? Pero hasta la actualidad incluso aceptamos que la mujer ya tenga una participación en lo económico, pero todavía inconscientemente creamos ese vínculo, ¿no? De decir, la mujer es la que tiene el deber de cumplir con las obligaciones de la casa, del cuidado de los hijos. Entonces no checamos, porque acepto como esposo que salgas y trabajes, ayudo a la casa, pero es una ayuda, no es una aportación. O sea, ayudo a cuidar al niño, ayudo a lavar los trastes, pero no es mi obligación como el de la mujer, pues. Esa parte creo que es la que no hemos podido cambiar y va a ser muy complicado, o sea, va a tener que pasar mucho tiempo y hacer mucho esfuerzo para lograr cambiar esa mentalidad que traemos, porque inconscientemente la venimos arrastrando. Coincido contigo también absolutamente, Ivonne, gracias por tu participación. Coincido absolutamente, bueno, INEGI no nos dejará mentir y no me invento yo aquí situaciones, ¿verdad? INEGI, me parece que en esta encuesta de ocupación de mujeres y hombres en México, pues sí precisamente menciona que cuántas horas aparte del trabajo normal, de una jornada de 8 horas de trabajo, cuántas horas destinan hombres y mujeres a los cuidados de casa, que también es trabajo y no pagado, como mencionaban en el video, ¿no? Y si hay una abismal diferencia todavía, compañeros, no únicamente en México, pues a nivel internacional. Todavía estamos arrastrando todas estas cuestiones históricas, como bien menciona Ivonne, y aquí la propuesta es, ¿verdad?, ir cambiando de modelos, como mencionaba el video. Ahora, si ustedes les permiten, compañeros, vamos aterrizando todas estas diferencias que ya nos están entrando a manera de controversia, ¿verdad? Porque pues es finalidad de estos cursos y de este tipo de teorías, de entrar en controversia en cómo veníamos entendiendo nuestras formas de vida hasta, a lo mejor hasta este momento o hasta el momento en que empezamos a saber de estas estadísticas y de estas diferencias. Y lo importante es eso, entrar en controversia para continuar nuestro modelo civilizatorio como seres humanos, de la mejor manera para todos, ¿verdad? Ahora bien, esta desigualdad genera violencia, es decir, que los compañeros de vida varones no compartan de la igual manera que nosotras las responsabilidades de casa o del cuidado. Esto genera algún tipo de discrepancia, por lo tanto de violencia. Pues precisamente yo menciono que la violencia de género tiene origen precisamente en estas desigualdades históricas. O sea, si todavía se presenta acoso u hostigamiento en el ámbito laboral o en la calle, es precisamente porque todavía hay este tipo de prácticas que estereotipan los comportamientos de mujeres y hombres y muchas veces caen en abusos, ¿no? Entonces, vamos a entender que es la violencia. Se constituye en una forma de discriminación, la violencia, al entender como causal al sexo, ¿verdad? Y la necesidad de modificar patrones socioculturales como los que excluyen a las personas, ya sea por su condición u orientación sexual, por su preferencia o práctica religiosa, bueno, en el ámbito de lo social, o bien por razón de género, ¿no? O de procedencia o de origen puede ser, como su condición étnica. Por tanto, sí genera la desigualdad violencia. En sí,
las diferencias no generan, en definitiva, no deben de causar problemas, deben de enriquecer los ambientes laborales o sociales, las diferencias. No obstante, como estamos en este sistema muy antiguo, pues se considera que la desigualdad precisamente pues es una forma de control y de dominación. Y a continuación, compañeros, a ver unos casos que a lo mejor a ustedes les resultarán muy conocidos o recientes, de escándalos en este sentido. Ahora sigue entrando al tema de violencia de género y acoso sexual. Los espacios de interacción social, ustedes saben, compañeros, como los lugares de los centros de trabajo, son de acceso público, son públicos, dan lugar precisamente a la interacción entre nosotros, al desacuerdo y por supuesto pues a situaciones o con actos de violencia social. Las cuales pueden, una de estas manifestaciones es las connotadas sexualmente. Yo creo que es una de las más fuertes y de las más ocultas, a pesar de que se da a nivel mundial y en todos los niveles posibles. Yo creo que es una de las que todavía se mantiene como más, entre comillas, normalizada. Fíjense qué peligrosa palabra. La violencia sexual es normalizada en estos espacios de lo público. ¿Por qué? Porque el sexo y el poder, ¿verdad?, generalmente van muy de la mano, porque precisamente el poder ha utilizado los cuerpos de mujeres y de hombres, y de niños y de niñas incluso, para ejercer control sobre las personas. Aparte del sistema sexo-género, se hablaba de un sistema patriarcal. ¿Qué quiere decir ese sistema patriarcal? Pues que las mujeres y las niñas, sobre todo, pero no únicamente, son la principal moneda de cambio o de intercambio entre estos sistemas, casi siempre, como mencionaba el video anterior, compañeros, dominado por un grupo muy pequeño de personas ricas de procedencia o de ascendencia judío-cristiana, de raza blanca, y no por hacer discriminación, simplemente por mencionar la realidad, ¿verdad?, de quienes están en estos círculos de poder. Y ustedes pueden identificar a quienes están en este círculo de poder, desde artistas, productores de estos grandes películas, grandes producciones de entretenimiento, políticos. Por ahí traían recientemente al presidente de Estados Unidos en una red de pedófilos, de trata de niños y de niñas, trata de personas. Y a esto me refiero con que el poder y el sexo, o las prácticas sexuales, por supuesto, van siempre de la mano y buscan ejercer el control, haciendo de los cuerpos humanos una moneda de intercambio. Mayoritariamente, como les menciono, estadísticamente, pues somos desafortunadamente las niñas y las mujeres, aunque no únicamente, por supuesto. Continúa. Bueno, ustedes pueden ver ahí a un actor muy famoso, que a mí me encantaba la serie de House of Cards, pero desafortunadamente pues el señor cometió un delito, desafortunadamente para la víctima, porque bueno, para él no sé si alguna vez un psicópata de este tamaño lo pueda dimensionar el daño que hace. Está el productor, me parece que se llama Jeffrey Epstein, y un cantante de ópera, Plácido Domingo, que también fue pues ahí lleva un proceso por acoso sexual también con algunas de sus trabajadoras. Y solo, como les menciono, es la punta del iceberg, porque son personas públicas y esto se ve y se tiene que denunciar, pero falta lo que sucede en los hogares de todas y todos, los vecinos, de donde sea, compañeros. O sea, eso es la cifra, la llamada cifra negra. Ahora bien, ya para entrar en el tema, ¿verdad? ¿Qué es el acoso y el hostigamiento sexual? ¿Será lo mismo? ¿Hay diferencias? ¿De qué se trata esto? Les voy a hacer un pequeño quiz, una pequeña encuesta. Ustedes, si tienen por ahí algún papel a la mano, pluma o bien en su celular, ir anotando las respuestas. Por supuesto, no las vamos a compartir, pero es para darnos una idea de si hemos visto o si hemos vivido algún tipo de acoso y de hostigamiento sexual. Ya a lo mejor leer las preguntas. La primera de ellas, y ustedes la podrán responder muy, por supuesto, de forma personal. ¿Te han enseñado a ver fotografías con contenido sexual o pornográfico? ¿Han coqueteado contigo en ambientes no adecuados, delante de compañeros o compañeras?
¿Has recibido piropos inapropiados en el trabajo o en la calle? ¿Has recibido comentarios sobre tu aspecto físico en reuniones donde solo se tratan asuntos de trabajo? ¿Han tenido la sensación de que cuando las mujeres dicen no, en realidad es que quieren decir que sí, o viceversa, cuando un compañero me dice que no, en realidad quiere que lo busque, quiere que lo siga llamando, que esto aplica para mujeres y hombres, ¿eh? Que cuando el no es sí. ¿Algún compañero o compañera los ha tocado, las ha tocado, se ha acercado a ti de manera intimidante, tocándote el hombro, hablándote al oído? Y los dejo que respondan tranquilamente unos minutos. Por supuesto, si la mayoría de las respuestas es sí, pues ustedes o las personas en las que pensaron haciendo este quiz han sufrido algún tipo de acoso o algún nivel de acoso u hostigamiento sexual. Les recuerdo, como este tema conlleva sexo y poder, relaciones íntimas y poder, de ahí la idea de que esto permanecía en el espacio de lo privado, nadie debe de saber. No, imagínate si mi jefe, mi jefa, no, me corren. Como se ejerce el poder y la coacción sobre la víctima, este tipo de delitos es uno de los más padecidos y los menos denunciados a nivel mundial. Bien, compañeras, compañeros, espero que estos minutos les haya servido de reflexión. Por supuesto, estas preguntas, si están diapositivas, pues van a quedar de ustedes. Y les quiero compartir números, datos duros de quienes hemos vivido este tipo de violencia. Bien, como les mencionaba, los delitos de violencia sexual del 2000 al 2015 se reportan en México que son de 7 de cada 10 las personas que sufren este tipo de violencia. Que las edades oscilan de 30 años o menos. Las principales ocupaciones es que son estudiantes en un 26%, empleadas en un 22% y amas de casa en un 12%. Son, hablando de los que denuncian solamente, ¿verdad, compañeros? Son 110,914 personas que manifiestan haber sido víctimas de violencia sexual o de delitos sexuales. El 56,000 son por abuso sexual y violación, es decir, el 67% de los casos reportados. La mayoría, pues, mujeres, desafortunadamente, estudiantes, empleadas y amas de casa. 7 de cada 10 mujeres violentadas, por supuesto, lo reportan aquí en México. ¿Cómo se obtienen estos datos, compañeros? De las personas, de las víctimas de delitos que presentan denuncias en organismos de procuración de justicia. Les quiero presentar ahora cómo estamos en los estados de la República Mexicana. Si ustedes pueden ubicar a Baja California, la media para empezar de este tipo de denuncia, la media nacional, es decir, el número más alto que se encuentra, ¿verdad? Por supuesto, es de un 31%, que lo tiene Chihuahua. Y un poquito antes de Chihuahua, está con un 29.7% Baja California. Es uno de los estados más altos que han reportado violencia sexual. Son datos del primer semestre del 2017, la más reciente que se encuentra de los informes, como ustedes bien pueden ver en la página del Gobierno de México, específicamente de la Subsecretaría de Seguridad Pública, me parece. Entonces,
sí estamos graves por allá en el norte de México, pero en el centro del país, como lo es Aguascalientes, nuestro estado, no estamos tan lejos, ¿eh? Aguascalientes también estamos muy pegaditos con un 18 y pico por ciento. También estamos en números rojos, como bien menciona esta gráfica. Entonces, es un problema, una problemática que sin duda alguna puede sucedernos en nuestro espacio laboral o universitario, según las estadísticas que menciona nuestra anterior gráfica, o también dentro del ámbito del hogar. ¿Sí? Y esto es lo que se ve, compañeros, como les reitero, y que me lo dicen siempre mis alumnos de criminología, que es importante hablar también cifra negra. Por supuesto, compañeros, yo estoy a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Voy a avanzar sobre la diapositiva. Quiero comentarles acerca de las diferencias entre acoso y hostigamiento sexual. Yo tengo una duda. Sí, adelante. ¿Usted tendrá alguna idea del por qué seremos de los estados con más acoso? Uno de los... Sí, compañero. Fíjate que pueden haber varias hipótesis que son muy personales, por supuesto, habrá que confrontarlas con muchísimo más cuidado dentro del espacio de Baja California. En Aguascalientes, voy a hablar de Aguascalientes, por ser el contexto que me ha tocado estudiar y presenciar este tipo de cuestiones. Aquí hay es una sociedad, digamos, que va avanzando poco a poco en el tema de entender y practicar los derechos humanos, muy arraigado digamos, la religión, todavía muy practicado por la mayoría de la población en una religión católica, y lo digo con todo respeto, pero esto, ¿por qué lo menciono? Digamos que es las personas en Aguascalientes son algo conservadoras en ese sentido, donde todo se queda muy en familia, si pasa alguna situación, ¿para qué vamos a denunciar? No pasa nada. Hay gran desconfianza en las instituciones de justicia, no se denuncia, no se entiende todavía mucho esto de la lucha y la pelea por los derechos humanos, y pienso que por ahí va la receta de esta moralidad un poco más cerrada, compañeros, digamos, que a lo mejor en el norte. No sé, en Baja California también sea una sociedad parecida, pues que pues hay una frontera de que es más industrializado a lo mejor que Aguascalientes, hay una experiencia digamos, más cercana a otro país. Puede también que tenga mucho que ver también el crimen organizado y las faltas de denuncias que luego generan impunidad. Entonces, creo que todos estos ingredientes puede ser que estén dando mayor índice de certeza a los agresores de que no les va a pasar nada. Si hacen o cometen ese tipo de ilícitos. No sé si coincidan conmigo, compañeros. Esto es lo que sucede aquí en Aguascalientes. Puede ser que también estas características allá en Baja California sean algo parecidas. ¿Qué opinan? Sí, adelante, Julisa. Con gusto te escuchamos. Buenas tardes, gracias. Bueno, yo considero que sí, que la mayor parte es porque no existe la denuncia, pero no solo sucede esta situación en cuestiones de trabajo o de escuela, sino en la mera familia, ¿no? Me ha tocado lamentablemente saber de este tipo de temas en familia, y es de lo más lamentable, y precisamente por eso, porque la gente no sepa, o por cómo voy a denunciar a alguien, no sé, el primo, el tío, X, pues mejor se callan. Entonces, y esa parte del temor, de la vergüenza y de toda esa área familiar, pues es un gran impedimento del por qué
¿por qué quedarse callado? ¿Por qué no denunciar? Y pues eso se aprende en la casa, ¿no? Lamentablemente el hecho de que, bueno, si alguien en la familia me lo ocasionó, lo hizo, pues cuánto más alguien de la calle, ¿no? Un compañero de trabajo, alguien que va pasando, X. Entonces, si no se trabaja, si esta persona que tuvo ese incidente no lo trabaja, no lo denuncia, pues así va por la vida. Lamentablemente, es lo que yo he sabido por algunas cuestiones no personales, digo, gracias a Dios, no cercanas a familia, pero sí de amistades. Claro. Y creo que ese es uno de los más grandes problemas, ¿no? Y no solo se rige por regiones, aunque sí en el sur del país es como más arraigado esa parte, ¿no? Sí. Sí, Julisa, gracias. Coincido absolutamente contigo. Todavía esta idea prevalece en muchas familias, en muchas ciudades, de lo dejamos en el ámbito de lo privado porque esto se arregla en casa, y ese mismo comportamiento que se permite, se va a lo social, se va afuera y se sigue actuando igual. Mucho que ver precisamente la participación de la familia en esta parte de cómo educar para reaccionar ante este tipo de cosas, ¿no? Adelante, Kevin, por favor. ¿Sí va a participar, Kevin? ¿O continúo con el tema? Adelante. Sí. Sorry. Ahora sí que la frase, ¿no?, de la pandemia estaba en mute. Lo que yo he visto o lo que me ha tocado comprender un poquito de por qué Chihuahua pues es uno de los estados con mayor violencia de género y todo. También digo, y esto lo veo un poquito más autorizado, hay mucha manufactura. ¿Y qué tiene que ver la manufactura? Pues le da la oportunidad a familias de que el papá y la mamá trabajen, ¿no? Y los hace un poquito más no estar en casa, y eso pues mal que bien pues pueden descuidar un tanto a los hijos por el afán de salir adelante y darle lo mejor a sus hijos, ¿no? Valga la redundancia ahí. Entonces, Baja California es un estado con mucha manufactura también, y muchos de la familia trabajan en maquilas, ¿no? Y los hijos están todo el día, y no hay como que escuelas de tiempo completo, o al menos no hay tantas, y les conocer los papás, cuidar a los hermanitos, y digo, Sí. mejor también Como que se corta, ¿verdad? El compañero Kevin. Te escuchamos entrecortado, compañero Kevin. Pero coincido también absolutamente con lo que el compañero Kevin menciona. Coincido porque he tenido la oportunidad de estar todavía en Baja California, ¿no? Espero pronto, pero en en Ciudad Juárez, precisamente visitando las zonas de maquilas y los fraccionamientos aledaños. Seríamos. Sí. Todavía escuchamos entrecortado a Kevin, ¿verdad? Y sí, la problemática de las familias es que los niños estaban solos, ciertamente. Las dinámicas de estos trabajos sí son muy de hacer un análisis ahí interesante, ¿verdad? De las jornadas laborales y de cómo están, bajo qué esquemas laborales están contratadas estas personas. Sí, es todo un tema interesantísimo el de las maquilas en el norte de México. Y creo que Kevin ya no lo escuchamos, pero como retomemos comunicación con él para que termine su idea. Mientras tanto, si me permite, Kevin y los compañeros, continúo con las diferencias entre acoso y hostigamiento sexual. Parecen igual, pero no son lo mismo.
¿Se pueden presentar en el mismo lugar de trabajo? Sí. ¿Lo puede recibir una misma persona? Las dos cosas, sí. ¿Puede ser indistintamente hombres o mujeres? Sí. Ahora bien, como ustedes pueden leer en la diapositiva, el hostigamiento es el ejercicio del poder donde existe una relación de subordinación real. Es decir, un jefe puede estar haciendo acoso a sus subordinados, sean mujeres u hombres, ¿no? Jefe o jefa. Puede ser, por supuesto, este agresor actúa en los ámbitos laborales y, como ya vimos, los escolares. Pero bueno, hablando del ámbito laboral, por supuesto, tiene que haber, compañeros, siempre una relación de subordinación para que se dé el delito de acoso. Ahora, discúlpenme, el hostigamiento es donde está el ejercicio del poder, el hostigamiento. Un jefe a su subordinado o subordinada, o una jefa a su subordinado o subordinada, puede ejercer hostigamiento sexual. Aquí el ingrediente es la subordinación y el ejercicio del poder que se involucra, ¿verdad? ¿Cómo ejerce este poder? Pues a través de conductas verbales, físicas o ambas, relacionados con la sexualidad o de connotación lasciva, de acuerdo a la ley de acceso de las mujeres a una vida digna y a una vida libre de violencia. Por supuesto, el hostigamiento de un jefe o de una jefa se agrava cuando hay motivos suficientes, ¿verdad?, para que ante tú negarte a las preposiciones de estas personas, se ocasionen problemas en el trabajo para ti, se ejerza presión para que renuncies o para que te vayas de ese lugar de trabajo, te bajan el sueldo, te niegan el ascenso o se genera un medio hostil hacia ti. Porque luego estos jefes o jefas van a querer, como se dice en inglés, lo voy a traducir, monos de alambre, tienen a sus secuaces, estos jefes o jefas, que van a ser sus aliados, sus monos de alambre, para hacer un ambiente hostil hacia ti, si no accedes a sus demandas. Esto en el hostigamiento sexual. Ahora, la diferencia con el acoso sexual es que es cualquier comportamiento físico o verbal o ambos de naturaleza sexual que se produce entre, digamos, trabajadores o personas de un mismo nivel. Pero por supuesto son conductas ofensivas, intimidatorias, degradantes, que tienen el objetivo de dañar la dignidad de una persona. ¿Sí? Ahora, el acoso sexual que se da entre iguales, ¿sí? Hay varias manifestaciones, a través de un chantaje o definitivamente una conducta explícita. Cuando hay un chantaje quiere decir, bueno, pues yo, no sé, te comparto las actividades que nos pidió el jefe si te vas a cenar conmigo, por ejemplo. O te comparto el acceso a tal programa o la contraseña de tal programa. Sí, pero si tú, pues no sé, puedas presentarme a tu hija o a tu prima. Una conducta de chantaje por en medio, ¿ok? Ahora, explícito es cuando existe una preposición directa, expresa de una solicitud sexual, ¿a través de qué? De mensajes escritos, de mensajes de correo electrónico, mensajes de voz, incluso para permanecer en el empleo, aunque sean del mismo nivel, no se puede la persona decir, bueno, pues si andas conmigo, yo no le digo al jefe que te sales todos los días a las 12 del mediodía para darle lunch a tu hija o a tu hijo, ¿no? O que andas saliendo con tal persona del área tal. Es decir, ya hay una intervención explícita, una petición explícita, directa, ¿verdad? De un intercambio, un roce, una conducta, una situación, digamos, sexual íntima entre las partes iguales, entre compañeros o entre personas que comparten la misma área laboral. Estas son básicamente las diferencias entre acoso y hostigamiento, compañeros. Por supuesto, la cuestión de poder todavía ahí va a generar muchísimos más agravantes. ¿Okay? Ahora bien, voy a la siguiente. Si todo esto pasa en el ambiente laboral, ya lo supimos identificar con nuestro quiz. Ahora, ¿qué hacemos? Hay marcos legales. Está la Ley Federal del Trabajo en su artículo 3º,
donde define hostigamiento y, por supuesto, también el acoso y las sanciones al respecto. También esto que ustedes ven, las letras LGAMVL, son las siglas de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Tiene 3 artículos donde se define y además están en los códigos penales, sí, también en el ámbito laboral, por supuesto, en las leyes federales del trabajo y las locales. Cómo se sanciona la violencia laboral, qué constituye la violencia laboral. El artículo 11 y 13 hablan del hostigamiento y, por supuesto, el acoso. Cómo se definen, dónde se manifiestan y cómo se penalizan. Esto es lo que tenemos, compañeros. Por supuesto, esto como fuera de la empresa. ¿Qué hay dentro de nuestra empresa? ¿Qué se hace en materia de acoso dentro de nuestro espacio de lo laboral? ¿Qué se puede hacer? Definitivamente sí, acompañar a la persona que nos haya manifestado, que nosotros hayamos visto, sí, o que hayamos sido testigos de alguna conducta de acoso u hostigamiento. Entran muchas cosas en juego, por supuesto. Eso es el motivo por el que pocas veces es denunciado este tipo de cuestiones en las empresas. Hay veces que sí, hay veces que no, pero pues nosotros hay que estar bien armados con lo que se debería de hacer para prevenir y ya posteriormente para actuar. ¿Qué se puede hacer en materia de acoso sexual? Bueno, desde la empresa, promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual, ¿verdad? Arbitrar procedimientos específicos para su prevención, arbitrar procedimientos para dar causa a denuncias. ¿Cómo? Pues inaugurando una comisión de atención a casos de acoso y hostigamiento sexual y luego construir un protocolo dentro de la empresa. O a lo mejor ya lo tenemos y no sabíamos. Ahora, las empresas están obligadas, legal y moralmente, a negociar con la representación de las personas que tiene trabajando con ellas y generar códigos de buenas prácticas, o bien realización de campañas formativas o acciones de información, de formación de qué son este tipo de conductas. No sé si ustedes ya las han identificado en sus lugares de trabajo. Este es un ejemplo de protocolo, ahorita le doy la palabra a Kevin, de protocolo de actuación en las empresas, ¿verdad? Es como, básicamente podemos hacer un decálogo o bien manual de buenas prácticas, y ustedes pueden ver de qué se trata, ¿no? Voy a ver si puedo, porque aquí me parecen muy pequeñas las letras, a ver si ustedes las pueden ver bien. Pero es básicamente como un manual de buenas prácticas de lo que no se debe hacer. 15 malas prácticas que aquí la revista Forbes pues, las investigó como a manera de protocolo, ¿verdad? 15 malas prácticas que pueden ser consideradas dentro de las empresas acoso. ¿Como qué? Realizar señas que pueden ser vulgarmente sugestivas o vulgares, ¿no? Establecer contacto de naturaleza sexual, tocamientos, abrazos, besos, jalones, que me tocó el brazo, que me tocó el hombro de manera, o sea, nosotros sabemos, mujeres u hombres, nosotros sabemos cuando hay una connotación sexual fuera de las prácticas normales sociales o de convivencia, lo sabemos. Y si no lo decimos, lo sabemos, lo sentimos, ¿no? Llevar a cabo conductas de intimidación, agresivas o hostiles, ¿verdad? Por intereses sexuales que no son respondidos, espiar a una persona, qué hace, si está en el sanitario, o sea, y si la siguen, pues también, ¿no? Persona a realizar actos que no le corresponden, ¿verdad? Y presionarla, por supuesto, de índoles, pues ya de más íntimas, y así una serie de conductas que sugieren que no se debe de tener en las áreas de trabajo. Hacer, por ejemplo, insinuaciones o encuentros de tipo sexual. Yo recuerdo, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de cuando mi madre trabajaba en las dependencias de gobierno, en los años 80, ya hace algunos años,
descaradamente los jefes las sentaban, y esto me lo contó mi madre después de que yo me empecé a adentrar en este tipo de estudios de las mujeres y de los derechos humanos, y ella me contaba, pues es que era una práctica muy normal o común que antes los jefes sentaban a las mujeres en estas comidas o prácticas de reuniones que hacían, y les decían así abiertamente los jefes, pues quienes anden con nosotras van a tener acceso a créditos para casas, a coches, a prestaciones, y así abiertamente, descaradamente, ¿no? En los años 80, o sea, no hace mucho, es en 30 y pico de años, hace 30 años, 40 años. Esto era normalizado. Pues ahora sabemos que ya son constitutivas de delitos, ¿no? Voy rápidamente ya para acabar, compañeros. ¿Cómo hacer acompañamiento a una víctima de acoso si nosotros somos testigos? Pues, como decía, hacer una comisión de atención a casos de acoso y hostigamiento que deberá contar con condiciones que faciliten pues que las personas hablen y expresen sus sentimientos de lo vivenciado en un ambiente de confianza. Compartir esta vivencia con otras personas les va a ayudar a exteriorizarlas. Por ejemplo, si ya hablan, pues puede haber que nos encontremos en un mismo caso, en un mismo lugar de trabajo, muchos casos de violencia de este tipo, pero que estaban silenciados. Favorecer la identificación de apoyos que ellas requieran, ayudarla a aclarar dudas y prevenir que la revictimicen diciéndole a él o a ella que ellos provocaron esa situación, ¿no? Que para qué entraban a trabajar, para qué iban a ese encuentro con el jefe o la jefa, o para qué se dejaba, ¿no? Que es su culpa. Entonces, eso se llama revictimizar, cuando la violencia de ninguna manera es culpa de la persona que lo padece, sino de quien la ejerce, ¿ok? Ahora, yo les dejo un caso para analizar en casa, compañeras, compañeros, y que después lo pueden compartir, ¿verdad?, en sus clases de manera ya cotidiana, ya en sus clases normales. ¿Cómo actuarían ante estas dos situaciones que les presento? Les presento la primera situación. En un día normal de trabajo, en su centro laboral, te encuentras con que un supervisor o supervisora ordena a un compañero que se levanta de su lugar y lo acompaña a la cafetería, tocándole la cintura, así como presionándolo de manera inapropiada. Tu compañero se da cuenta que tú presenciaste esta situación. ¿Tú qué harías? Esta es una situación que se puede presentar. La siguiente es esta. En una reunión formal fuera de la oficina, una compañera compañero comienza a lanzar comentarios subidos de tono a otro o a otra, depende. Y este otro pues está comprometido delante del grupo, lo está haciendo. Tu compañero se ve afectado y decide levantarse de la mesa diciendo que se retira de la fiesta. Tú te percatas de su molestia. ¿Cuál sería tu reacción? Estas situaciones se las dejo de tarea, compañeros, escojan una y entre ustedes pues hay que mencionar cómo actuarían en base al, por supuesto, lo que ya mencionamos, ¿verdad? De cómo ayudar a una persona en esta situación. ¿Ante qué instancias lo acompañarían? En primer lugar, dentro de su empresa. ¿Hay un lugar dentro de su empresa para poder canalizar este tipo de situaciones, hablarlas, mandar a la persona? O si no, directamente por fuera, ¿a dónde lo mandarían? ¿A un ministerio público? ¿A conciliación y arbitraje? ¿Con un abogado de lo laboral? Instituto de las Mujeres, o también puede ser pues que acompañen al compañero hombre, ¿no? No hay Instituto de los Hombres, pero están las procuradurías para denunciar este tipo de delitos. Todas estas opciones que les di son acertadas. Lo que me interesa más es que ustedes identifiquen si dentro de sus empresas existe algún tipo para, en primer lugar y en primera instancia, la empresa se haga cargo. Pueden tomarle una captura de pantalla o bien les van a compartir esta presentación. Yo, para no alargar mucho más y no quitarles más tiempo, les agradezco infinitamente su atención, la invitación del doctor Mauricio Vargas, y pues les dejo mis datos de contacto por si ustedes
les gustaría ahondar más, yo tengo bibliografía, les voy a dejar la bibliografía que se utilizó para este tipo de pláticas y por supuesto de temas, se las voy a compartir con el doctor Mauricio. Son 2 manuales de buenas prácticas y uno de derechos humanos acerca de qué es el acoso sexual y el hostigamiento sexual. Y pues les agradezco muchísimo sus minutos en este día para analizar este tema, que ojalá les haya sido de mucha utilidad. Gracias Mauricio, gracias a los compañeros y pues por mi parte termino con esta plática sobre esta importante forma de violencia en estos tiempos, ¿no? Muchas gracias, Mabel. No sé si de repente tuvieran alguna duda que hacerle a la doctora. Una última duda que tengan. ¿Algún comentario? Sí, Omar. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Sí, buenas. Sí. Ok. Mi pregunta es la siguiente. Gracias por el tema, es muy completo, es muy claro, muy entendible. Yo tengo una duda. Basado ahora ahora en los nuevos cambios que tenemos en la actualidad, donde pues ya los temas más tecnológicos, más de datos, videollamadas, todo este tipo de tecnologías. ¿Hay algún tipo de acoso que no está considerado todavía o que usted piense que se debe de tener cuidado a raíz de que pues estamos en una nueva modalidad de tecnología, o ya pues la ciencia está muy adelantada y como estamos interactuando con más videos, más el celular, la computadora, las redes sociales, ¿hay algún acoso que no esté todavía o que usted piense que se debe de regular dentro de las leyes? Sí, bueno. Gracias compañero Omar, ¿verdad? Sí, no sé si me escuchó. Sí, sí lo escuché. Fíjese que su pregunta es muy, muy interesante, muy necesaria, porque planteas un escenario real, no de futuro, bueno, de ahora que estamos con el tema de las redes sociales y lo que viene en cuestión de redes sociales. Efectivamente, la violencia trasciende las cuestiones tecnológicas, está ya ahí dentro. Y fíjense, no sé si en Baja California ya existe, en Aguascalientes lo acaban de aprobar, el delito de acoso sexual cibernético o el delito de acoso cibernético, suplantación de la identidad y otra serie de delitos que una compañera mía en nuestra asociación civil es la que lo trabaja y que va muy de la mano con lo que pasa realmente, es decir, físicamente, no en las redes. Y aquí en Aguascalientes se aprobaron esas 2 tipos de delito que, como tú mencionas, ya están en el ámbito de la realidad virtual, ¿no? De la vida virtual de las personas. Aquí en Aguascalientes se castiga a las personas que suplanten tu identidad en cualquiera de tus redes sociales o bien que ejerzan acoso sexual, que manden, sin tú solicitarlo, material con contenido sexual, pornográfico o mensajes de acoso. Todo eso que se da en WhatsApp, en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales, en correos electrónicos, todo eso ya se puede denunciar. Me imagino que en Baja California ya también está. No sé, habrá que consultarlo con sus diputadas y diputados por allá o con sus códigos penales de allá. Yo me imagino que ya está también, pero como tú bien mencionas, ¿qué otros delitos hay? ¿Cuáles faltan porque digamos, por tipificarlos en la ley y que se sancionen? Pues creo que los que tú bien mencionas de estos intercambio de mensajes, a lo mejor sin que tú los pidas, sin tu consentimiento y que se compartan imágenes tuyas
íntimas digamos, de tu vida privada, todo ese tipo de cosas que deben de denunciarse sin duda alguna y deben de formar parte de las nuevas modalidades de delitos cibernéticos, que incluso hay una policía especializada en delitos cibernéticos. Entonces, por ahí va el asunto, compañero. Creo que tu pregunta es más que acertada y esto es el conocimiento que yo tengo en cuanto a eso. Espero que en Baja California también ya tengan tipificados este tipo de delitos para hombres y o sea, puede denunciar cualquier persona, por supuesto, quien sea víctima del delito. Muchas gracias. Muy clara su respuesta. Pues muchas gracias, Mabel, por acompañarnos y por la plática, tan interesante todos estos temas, y pues que tú llevas gran parte de tu vida dedicándote a ellos, entonces más que nada agradecerte. Y pues nos vemos pronto el martes, creo, ¿verdad? En el congreso en el ciclo de conferencias de Derecho. Muchas gracias, Mabel. Así es, nos vemos pronto, doctor Mauricio, gracias a los compañeros, ánimo y ante cualquier situación ya saben todo lo que hay que hacer, no están solos. Muchas gracias por su participación. Gracias. Muchas gracias por la información. Gracias.